Cuando ustedes me digan, empiezo. Esperamos un segundo. Vale. No te preocupes. Vale. Vale. Bueno, pues... Vale, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Pues como siempre un placer estar hoy aquí en una nueva versión de nuestros seminarios EcoTalks, que son unos seminarios sobre temas ambientales, cambio climático y focalizados específicamente en el ODS 12, ¿no? de la promoción de la compra pública sostenible y responsable, ¿no? Como su propio logo lo indica. Bueno, pues dentro de la temática, digamos, de incorporación de cláusulas ambientales a la contratación pública, hay una irrupción muy importante de la legislación climática, ¿no? Pues antes estaba la ley de contratos y sus circunstancias, ¿no? Y ahora pues las cosas han comenzado a cambiar y una de las cosas que han cambiado ha sido la irrupción de la legislación climática. Sí, pasa. Y dentro de ese escenario, pues la legislación autonómica, que es pionera, ¿no? En esta materia, y de todo ello nos va a hablar el cómo, el porqué y las circunstancias el profesor Francisco Hernández González, que es profesor titular de Derecho Administrativo, acreditado catedrático de la Universidad de La Laguna, a quien yo le agradezco muchísimo que haya tenido la disponibilidad y la gentileza de estar hoy aquí. Nos ha dado este PowerPoint para que lo podamos seguir y espero que podamos aprender muchísimo de Francisco, a quien yo le tengo una especial admiración. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ximena. Bueno, como es de rigor, antes de comenzar mi intervención, me gustaría agradecer a la profesora Ximena la amable invitación a estar hoy en este seminario y aprovechar también para hacer un reconocimiento a ella y a todo su equipo por la labor que están haciendo. Yo creo que ustedes como alumnado que están trabajando en estos temas deben estar muy satisfechos de este tipo de actividades, no es habitual en la Universidad Española. No es habitual y me gustaría que lo valoren. Es muy importante esta puesta en común y también el poder ponerle cara a la gente que lee, ¿no? Y que estudia. Eso es muy importante porque yo les digo, en mi universidad no se hace. Y eso supone tiempo, sacrificio, esfuerzo, que no todo el mundo está dispuesto a realizar. Y reconociendo esa labor, por supuesto, no iba a faltar. Era obligado a venir. Y espero que les pueda entretener esta tarde, ¿no? con lo que voy a comentar. Bien, aunque estamos ante un seminario eminentemente de contenido jurídico, creo que es necesario dar unos datos sobre el cambio climático, porque nos puede centrar el debate y nos puede ayudar a tomar conciencia de la importancia y de la gravedad de lo que estamos hablando, y de la necesidad de tomar medidas imperiosas y urgentes. Cuando hablamos del cambio climático, eso lo sabrán ustedes bien. A ver. Se está buscando, se fue. Ahora buscando aquí a ver si con el que va. Es que se ha ido, Vamos a ver ahora. Ahora, perfecto. O sea, hay que colocarse en la pantalla correcta. Yo voy a dividir mi intervención en tres partes. La primera es lo que le comentaba, ¿no? Los datos de qué estamos hablando, lo que he llamado tomar conciencia. Pues el marco normativo general, internacional, europeo y estatal, y después ya voy a centrar la última parte de mi intervención en la legislación autonómica sobre cambio climático. Obviamente en las dos primeras partes iré más rápido. Simplemente dar una información muy genérica para que ustedes se contextualicen el discurso, ¿no? El debate. Y centraré mi intervención más en la última parte. ¿De qué tiempo disponemos, Ximena?
pues, 45 minutos, más o menos, y Vale. luego hacemos un debate, Perfecto. un poco... Bueno, cuando vayamos, como estaba comentando, que voy a centrarme, voy a ir más rápido en los dos primeros puntos y Sí. centrarme más en el tercero. Cuando vayamos por la mitad, más o menos avisas, para ver si llevo bien el tema. ¿De Vale, acuerdo? vale, perfecto. Bien. Los datos. Cuando hablamos de cambio climático, ¿de qué estamos hablando? Hablamos, la definición breve es la más clara, la más entendible. Hablamos de los cambios que se están introduciendo en el clima como consecuencia de la acción humana. Y para identificar esta situación, se ha etiquetado incluso ya un término, que es el antropoceno. Hay ya autores científicos que opinan que estamos ante un cambio de época. Estamos pasando del Holoceno al Antropoceno. Eso da cuenta de la relevancia, de la importancia que supone esta situación, ¿no? Esta realidad. La opinión científica, me decía un profesor de mi universidad que está trabajando en estos temas, lleva muchos años trabajando en estos temas, que hablamos de realidades y de evidencias. Y no hablamos de futuribles, de cosas aventurables, ¿no? Realidad y evidencia porque la opinión científica es una opinión que está contrastada y que lo es a nivel mundial. Hoy en día, esa opinión la expresa, está recogida a través del panel intergubernamental de expertos en materia de cambio climático de las Naciones Unidas. Este panel emitió en el año 2018 un informe especial sobre la situación, los efectos que produciría el cambio climático en el planeta si la temperatura aumentara más de 1,5 grados. A ver si me organizo. Sigo con el... Vale. Este informe da unos datos que son muy significativos. En esa gráfica están representados los supuestos más llamativos, que son el incremento de emisiones de CO2 a la atmósfera, el más alto en los 2 millones de años, es decir, desde la historia, el incremento del nivel del mar, que es el más rápido que se ha producido en los últimos 3.000 años, la disminución del hielo ártico, que se está produciendo de forma también muy llamativa, muy espectacular, y finalmente la retirada de los glaciares. Son datos que todos tenemos. A mí lo que me llama la atención es la última cifra, la última línea. Si no hay precedentes en esta situación. Ha habido situaciones de calentamiento global en el pasado, pero que se ve este cuadro nos debe llamar la atención y nos debe hacer saltar las alarmas. En España, según los informes, los estudios que se han realizado, el incremento de la temperatura en el último siglo, desde el 1900, está en torno a 1,5 grados centígrados. Eso ya es preocupante. Eso ya es preocupante. Pero es que hay estudios que dicen que a este ritmo, en este siglo, podemos llegar a los 4,5 grados centígrados. Si leemos el último informe que ha emitido este panel intergubernamental, por cierto, el comité de expertos, el panel de expertos, fue creado en el año 88, después del protocolo de Kioto. Y este año toca emitir el 6º informe global. Y cada cierto tiempo emiten un informe global. En el 2018 hicieron un especial. Este año toca el 6º informe global. Pues bien, en los trabajos previos que han adelantado, uno de los grupos de trabajo, que es el grupo 1, ya nos advierte y nos está llamando la atención de que va a ser imposible limitar el crecimiento, el aumento de la temperatura a 2 grados centígrados. Nos dice que será un objetivo inalcanzable y que, salvo que hagamos una política drástica, incluso haciéndola tardará más de 30 años en revertir la situación. ¿Vale? Por tanto, tenemos que actuar. Hay que actuar y hay que actuar ya.
Miren este cuadro representativo de lo que significa un incremento de la temperatura y una disminución de las precipitaciones si hubiera un aumento de temperatura de 1,5 grados, 2 grados o 4 grados. Es decir, que si se cumplen las peores expectativas de que podríamos alcanzar los 4 grados centígrados en este siglo, nos colocaríamos en las imágenes de la derecha, ¿no? Espectacular, ¿no? Eso produciría consecuencias desastrosas para la población y para las especies, para la salud de las personas. Bueno, aquí no me voy a detener a explicar esta diapositiva, pero aquí lo que se hace es una comparación de cuáles serían los efectos del cambio climático si paráramos la temperatura en 1,5 grados o si aumentara hasta 2 grados. Pero afecta a todos los niveles del planeta, ¿sí? A todos. ¿Cuál es la principal causa del incremento de la temperatura? Pues, según revelan estos estudios, es la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Emisión que básicamente se centra en esos 4 sectores. Hay un factor determinante que es la producción y el consumo de energía, todo lo relacionado con la producción y el consumo de energía, y después, en menor medida, la agricultura, la industria y la gestión de los residuos. Vale, eso ya nos hace poner el foco dónde tenemos que actuar, en qué sectores son los que hay que actuar y preferentemente cuál es el más grave, ¿no? Y dónde deben ir las medidas. Deben ir fundamentalmente a conseguir una mayor eficiencia energética y una mayor introducción de las energías renovables. Y eso se va a repercutir después en la normativa de contratación, que es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Creo que es el último cuadro de información, de datos generales. Bueno, esta es la imagen que refleja cómo estamos en Europa. No está actualizada porque todavía está Reino Unido, pero bueno, no es válida, ¿no? Desde el año 2019, ven como España estamos en una situación no muy mal, pero tampoco muy buena. Nosotros, ya se lo adelanto, lo diré después, hemos incumplido todos los porcentajes que nos han atribuido de emisión de gases y hemos tenido que comprar derechos de emisión y, por ejemplo, hemos comprado Polonia, que está por encima de nosotros, pero que ha liberado derechos de emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? ¿Cuál es el marco normativo que ordena todo este mundo, ¿no? Voy a hacer un breve repaso de los principales acuerdos internacionales y de las principales normas que se han aprobado. Muy breve, porque esto yo creo que ya lo conocen y simplemente para ubicarnos y situarnos en el tema. El punto de partida, como les dije hace un momento, es el Protocolo de Kioto del año 97. Ya ahí se establecía un criterio de reducción de gases de efecto invernadero. Bueno, como les adelantaba hace un minuto, a España se le otorgó una cuota de emisión del 15%. El protocolo de Kioto era para el periodo 2008-2012. Bueno, nosotros llegamos al 22,8%. Es decir, no se redujo, sino que se incrementó preocupantemente. También les digo que en el 2000 se corrigió algo por la pandemia. Pero una vez levantado el confinamiento y activada la actividad económica, hemos vuelto otra vez a la misma situación previa. Es decir, que fue el sueño de un día, ¿no? El siguiente hito importante, me salto muchos documentos, muchos acuerdos, fue el 7º Programa de Acción en materia de medio ambiente de la Unión Europea. ¿Por qué es importante el 7º Programa de Acción? Porque establece lo que se conoce como los Objetivos 20-20-20. Ya fueron unos objetivos ambiciosos. Reducir la emisión de gases en 20%, incrementar, aumentar las energías renovables en otro 20% y mejorar la eficiencia energética en otro 20%. Suena a literatura, 20-20-20. Es decir, ¿por qué 20-20-20? ¿Por qué hemos redondeado esa cifra mágica, ¿no? Pero la realidad es que, por lo menos lo de la reducción de gases de efecto invernadero se cumplió a nivel de todo Europa. A nivel de Europa, en España no, pero a nivel de Europa se cumplió. Damos un salto, nos vamos al Acuerdo de París de 2015, que ya es el primer gran acuerdo global en materia de cambio climático, porque aquí ya hablamos de neutralidad climática. Empezamos a ponerle
ya un techo. El techo 2050. Con una parada intermedia en 2030, tenemos que llegar en 2030 al 40% de reducción de gases de efecto invernadero para ver si somos capaces de 2050 conseguir alcanzar la neutralidad climática. Bueno, tengo que decir que esto también ha evolucionado y ha cambiado. En el año 2018, la Unión Europea, una vez ratificado el Acuerdo de París, adoptó una nueva política en materia de clima y energía, donde establece un objetivo más ambicioso. Va más allá del Acuerdo de París, más conserva el 40%, pero añade, introduce el incremento de las energías renovables, que estaba en el 20, recuerden, ¿no? En el 20 lo lleva al 40, y al 32, y conseguir también la mejora de la eficiencia energética también en un 32,5%. Y de 2018 pasamos al Pacto Verde Europeo 2019, un año después se aprueba el Pacto Verde Europeo, también creo que lo conocen, que introduce una nueva estrategia de crecimiento a nivel de toda Europa, que se basa ya, y aquí empezamos a ver ya etiquetas, nombres que ya nos llevan al cambio climático, a las acciones contra el cambio climático. Eficiencia energética, economía circular, el uso sostenible de los recursos en materia de construcción y rehabilitación de edificios, movilidad sostenible, el sistema alimentario, creo que hay alguien trabajando sobre el sistema alimentario, que es muy importante, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué nos interesa a nosotros del Pacto Verde Europeo? Nos interesa que destaca la importancia de la contratación verde, donde efectivamente, con los datos, las cifras que pone, que todo el mundo conoce, cuánto porcentaje que representa la contratación en la economía europea, etcétera, etcétera, así que es una de las herramientas más importantes para poner en marcha, implementar todas estas medidas. Y va acompañada de un plan de financiación muy importante. 1/3 del presupuesto de la Unión Europea para los próximos años está destinado a la acción contra el clima. La acción por el clima. 2021 se aprueba la Ley Europea del Clima. La Ley Europea del Clima positiviza, es decir, lleva rango de ley el Pacto Verde Europeo, los porcentajes que introduce son los mismos, básicamente, ¿no? Lleva la reducción de energía al 55%, pero mantiene los mismos porcentajes. Y mantiene, sobre todo, la neutralidad climática en 2050. ¿Qué tiene de novedoso? Importante es todo, pero ¿qué tiene de novedoso? Que habla de la adaptación. No solo de la mitigación, sino también de la adaptación. La necesidad de adaptación. Si no hay que trabajar ese tema. Sí, porque está muy abandonado. Hay científicos, un catedrático de ecología en mi universidad que trabaja en Estados Unidos, me dice que hemos perdido la batalla de la mitigación, que está perdida, que hay que trabajar en la adaptación. Y la ley del clima europeo, por fin, ya le da ese protagonismo a la adaptación, habla de planes de adaptación y habla de una serie de acciones. Pero, curiosamente, no tiene ninguna referencia a la contratación pública, a la contratación administrativa. No puede ser. Cuando un año antes el Pacto Verde Europeo me dice de las herramientas más importantes la contratación, desaparece del marco legislativo. En cambio, sí está en la legislación sectorial europea. Todas las directivas sobre eficiencia energética, la genérica, la de edificios, la de vehículos, destacan el papel importante de la contratación, la necesidad de meter consideraciones ambientales, climáticas en los contratos. Y es que, si vamos a la otra cara de la moneda, que es la normativa de contratación, encontramos de manera continua, yo puse el manual de 2004, pero ya antes, las comunicaciones de 2001 de la Comisión Europea, destacando la importancia de la contratación en la lucha contra el cambio climático, pero es que el manual ya pone una medida concreta, valorar los costes del cambio climático y de la acidificación de los océanos. Ahí hay una medida concreta. Obviamente, las directivas de contratación, 2014 ya introduce el cambio climático y la mitigación del cambio climático y la emisión de gases de efecto invernadero en el cálculo del coste del ciclo de vida. Es decir, que también tenemos otro precepto expreso sobre este tema. Y creo que es importante, aunque esto es un documento de trabajo, son documentos de trabajo, pero son importantes los criterios
que ha aprobado la Comisión Europea para sectores estratégicos con capacidad de influir en la lucha contra el cambio climático. Identifica 21 sectores estratégicos, ¿los conocen? Están en la página web de la Comisión Europea, se pueden encontrar, y ahí están los temas. Ahí están los temas que están estudiando ustedes. Eficiencia energética en edificios de oficina, el sector de la electricidad, que vimos antes, que es el mayor productor de gases de efecto invernadero, el transporte, la limpieza, los espacios públicos, los ordenadores, el papel, etcétera, 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 la alimentación, los alimentos. Y a nivel nacional, ¿cómo ha evolucionado esto a nivel nacional? Pues, obviamente, toda la legislación española que ha hecho la transposición de las directivas europeas sobre eficiencia energética recogen, hace mención a la compra pública verde, todas, porque así viene también de Europa, ¿no? Todas han hecho eco de la importancia que tiene la compra pública verde. Me quedo con el Real Decreto que regula el registro de la huella de carbono, porque también tiene un mandato claro, aunque no es preceptivo, no es obligatorio, se mueven en los términos de la voluntariedad, como también las directivas, no lo dije, pero bueno. Y es que dice que se podrá incluir consideraciones ambientales que tomen en consideración la huella de carbono. Después ya entran en que vale cualquier certificación equivalente, bueno, eso son cuestiones de la ley de contrato, ¿no? Vale. Y recordarles simplemente, creo que es interesante que el registro de huella de carbono solo se aplica a los sectores difusos, es decir, aquellos sectores que no están sometidos al régimen de comercio de derechos de emisión. Y ahí entra pues, la energía, el transporte, los residuos, transporte por carretera, porque el aéreo sí entra en los derechos de emisión, agricultura y construcción. Cuando hablamos, por tanto, de la huella de carbono, estamos hablando de esos sectores. Y llega la ley de contrato. Hombre, la ley de contrato tampoco podemos decir que sea la perfección, ¿no? Pero por lo menos ya tiene una idea clara, y es la incorporación de las consideraciones ambientales, dentro de las ambientales, obviamente, de las climáticas, en todas las fases de la contratación, y en concreto nos menciona el cambio climático y la emisión de gases, no solo lo ambiental, sino ya específicamente cambio climático y reducción de gases de efecto invernadero, en las prescripciones técnicas, en los criterios de adjudicación, en los métodos para valorar el coste del ciclo de vida y en las condiciones especiales de ejecución. Es decir, es un paso más, no solo condiciones ambientales, porque las ambientales son más genéricas, el género, y lo climático es la especie, ¿no? Sino que además específicamente de lucha contra el cambio climático y específicamente de reducción de gases de efecto invernadero. También nos saltamos en el ámbito nacional, para ir rápido, nos saltamos muchas cosas y nos vamos a fechas más recientes, ¿no? El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima del 2020, que abarca el periodo 21-30 y llega hasta la etapa intermedia que hemos visto que establecen los acuerdos internacionales. El plan establece los objetivos para España. Es importante porque los objetivos generales que hemos visto, ¿vale? Ahora se han concretado para España la reducción en el 2030 de gases de efecto invernadero del 23%. No es el 40 ni el 55, el 23, porque es el que nos han marcado como tránsito en Europa, pero sigue estando el objetivo final de transición ecológica, descarbonización plena en el 2050. Después los porcentajes de energía renovable, el 42 y el 39,5. Y el plan recoge también una serie de medidas en materia de contratación que realmente son la antesala de lo que después va a recoger la ley de cambio climático. ¿Vale? Va a servir de antesala a aquellas cuestiones que se recogen en la ley estatal de cambio climático. ¿Qué nos dice? Porque hay que ir a la compra de energía 100% renovable, que hay que valorar la huella de carbono en los contratos, ya lo sabemos, que hay que comprar bienes, productos, servicios que sean eficientes energéticamente y que hay que revisar los contratos energéticos también con las empresas de servicios energéticos, etcétera, etcétera. ¿Qué hace la ley de cambio climático? Pues recoge los objetivos del plan, son los mismos que fijó el plan, al periodo 2030 y la neutralidad
climática y la descarbonización al 2050. Vale, este es un cuadro que representa cómo hemos ido avanzando. Cómo hemos ido avanzando y hemos sido cada vez más ambiciosos en los objetivos. Esto no garantiza que se vayan a conseguir, pero sí hay que marcarse metas importantes para poder intentar llegar al menos a una situación que permita revertir un poco el estado de la cuestión. Nos colocamos en España en la última fila, el 3% de reducción de la tasa de efecto invernadero 2030 para alcanzar el 100%. Eso no es que haga falta hacer después un 70%, no, es que con el 23 estamos ya casi en el 100%. Reduciendo un 23. Fíjense que cuando hace un momento le dije que a España se dio una cuota 2008 del 15%, llegó al 22,6%. Es decir, que con un 23 podemos estar casi en el objetivo final. ¿Vale? ¿Qué más dice la ley de cambio climático? Porque este sí nos interesa a efectos de la exposición, a efectos de la aplicación de las leyes autonómicas, ¿no? Bien, pues la ley de cambio climático tiene un precepto central dedicado a la contratación pública, que es el artículo 31, donde ya se establece la obligación de incorporar en todas las contrataciones públicas criterios de sostenibilidad ambiental y de forma preceptiva, no ya con el carácter que le da la ley de contratos, que tiene carácter voluntario. Además, nos dice que en los pliegos de prescripciones particulares se debe introducir también tomar en consideración la huella de carbono y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. En este caso, si Ximena la tiene contado, se habla de un catálogo de prestaciones que debe aprobarse en este año, antes de finales de mayo, y no sabemos si... Ya veremos, porque sin ese catálogo está la cosa complicada. Y después regula, en concreto, un tipo de contrato. Se menciona un tipo de contrato que son los contratos de redacción de proyectos, de contratos de obras y de concesión de obras. Es decir, aquellos relacionados con la construcción. Y aquí, pues, introduce una serie de criterios de adjudicación preceptivos, no me voy a detener en ellos porque van a salir por la exposición de las leyes autonómicas, y establece una prescripción técnica potestativa, en este caso relacionada con el uso de madera de bosque sostenible. Y a ver, también la repoblación forestal. ¿Vale? Pero en los criterios de adjudicación son preceptivos, eso cubre un vacío de la ley de contrato, no había obligación de poner criterios de adjudicación ambiental, y en los criterios de ejecución sigue siendo potestativo, la ley de contrato dice que uno, al menos, entre los ambiental, social. Pero bueno, tenemos arriba que también ya nos dice que en los pliegos de las prescripciones técnicas particulares hay que tener en cuenta esas cuestiones. Yo no sé por qué, perdona, sí. porque esto me lo han preguntado en un seminario y yo no lo que la prescripción técnica de la madera de los bosques se haya puesto potestativa y no preceptiva, ¿sabes? Yo digo porque es la novedad, porque es mejor empezar piano a piano, el número de certificaciones que hay, no lo sé, sí. le doy vuelta, ¿no? De yo creo que las cosas están cambiando también en ese ámbito. Yo creo que es por desconocimiento. Es por desconocimiento. Sí, no hay ninguna explicación. Es más, la ley no explica nada del artículo 31, sino dice que se incorporan los criterios y tal, la lucha. Pero yo creo que es por desconocimiento, falta de experiencia previa, como bien dice, hay poca experiencia en certificaciones, hay algunos proyectos muy interesantes, tú cuentas en el blog que tienes que ver con el publicador de cuentas cosas muy interesantes, pero yo creo que es básicamente un tema de conocimiento. Después introduce una medida que esa es importante, que se opuso todo el mundo, todos los ministerios se opusieron, pero quedó ahí, que es la prohibición de prorrogar los contratos de arrendamiento de edificios que no sean de energía casi nula a partir de 2030. Bueno, queda mucho, ¿no? Pero ya pusieron en aviso de que cuidado porque a lo mejor llegamos y no se da esa situación. Las leyes siempre se cambian, como ustedes bien saben. Sí. Llegado a 2030 no es posible, pues se cambia. Bien.
¿Qué otra cosa dice la ley de cambio climático? Pues tiene un segundo artículo que puede pasar desapercibido, tiene más cosas indirectamente relacionadas, ¿no? Pero este es el artículo 22 sobre la seguridad y la vida alimentaria, donde expresamente nos dice que en las condiciones de ejecución de los contratos se deben tener en cuenta los alimentos de temporada, alimentos frescos de temporada y con ciclos de corta distribución. Va a salir después también el tema de los alimentos, no me detengo mucho, solamente si quieren por información, les pongo ahí que el Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente y Alimentación, al revés, Alimentación, Medio Ambiente, Agricultura y Medio Ambiente, tiene una publicación que explica qué se entiende por canales cortos de comunicación, de comercialización, perdón, y lo vincula al número intermediario. Eso vamos a ver después cómo en algunas leyes autonómicas cambian ese criterio. Bien, resumen. ¿Cuál es el resumen? El resumen de la ley es que es importante en cuanto a que establece el carácter preceptivo de los criterios de sostenibilidad energética y climática, por tanto, desplaza ese carácter voluntario que tiene la legislación de contratos, pero en el debe, pues no hay ninguna medida en materia de adaptación. Se menciona cuando habla de los contratos de ejecución de obras, pero no dice nada. Y en el debe también es que no tiene carácter básico. Eso lo establece para la administración del Estado y por tanto no afecta a los comunidades autónomas. Vale, hemos dicho hace un momento que la mitigación requiere una actuación global. Una actuación global. Y además, es contradictorio con toda la legislación previa que tenemos. La Constitución dice que la legislación ambiental es básica estatal. Esto es legislación ambiental. Por tanto, es legislación básica estatal. Y bueno, ha decidido renunciar, probablemente en una cuestión de no generar conflicto con las comunidades autónomas. Y también porque había leyes autonómicas aprobadas. Y esto ya me lleva a la situación actual. Sí, perdón. Sí. No, una pequeña cuestión que es un poco sorprendente porque la ley de contratos, si no estoy equivocado, tiene diferentes artículos que los que aparecen en la ley ambiental, pero sí que es cierto que luego esta ley, que supone que viene después, dice que las comunidades autónomas no están obligadas a aplicarla o por lo menos no aplicar las comunidades autónomas. Entonces es un poco raro, ¿no? Porque tienes una ley previa que se supone que va a aumentar todo eso y luego esta ley no... Sí, es contradictorio por eso es contradictorio con los antecedentes legislativos. Yo creo que además, tenemos un poquito de descontrol en el dibujo normativo, porque tenemos una ley de contratos que tiene carácter básico, ¿no? Y dice lo que dice. Si tú luego, está en la iniciativa autonómica, ¿vale? Que ya entrará Francisco con eso, pero luego dice el Estado, bueno, pues voy a ir a una ley de cambio climático, ¿vale? Si tú en una ley de cambio climático estatal metes un artículo 31 con la finalidad de establecer prescripciones técnicas obligatorias, metes un artículo 22 en materia de alimentación, habla de manera certificada y establece una serie de obligaciones, ¿por qué no le das a esa norma el carácter básico? En realidad lo que estás haciendo es crear legislación paralela. Legislación paralela. Sí. Y eso no está bien, ¿sabes? Yo creo que responde a la situación de gobierno, a la situación de fuerza del gobierno, es decir, el momento que tienes que pactar la ley y te ponen unas condiciones y esas condiciones son el resultado, ¿no? No tiene sentido, no era haber metido. Desde la perspectiva al final de la gente que está haciendo esto, en general, limitaciones, te vuelves un poco loco porque no sabes al final cómo actuar o si puedes aplicar esto, no puedes aplicar Claro, exactamente. Sí. Tú imagínate, el Ayuntamiento de Madrid, por poner un ejemplo, no está sometido a las prescripciones de la Ley de Cambio Climático. ¿Entiendes? Sí, por ejemplo. ¿Entiendes? Claro, el Ayuntamiento de Madrid es como un megamunicipio. O sea, el Ayuntamiento de Madrid es más grande que muchos ministerios. ¿Entiendes? Que sí están sometidos y tendrían un nivel más estricto. Y sobre todo que aquí no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de cambios climáticos. Se supone que ahí tendríamos que estar todos avanzando. Entonces, bueno, para mí es explicable. Y ya me dirá, por ejemplo, qué contrato hace la Administración del Estado de alimentos, quitando los del Ministerio de Defensa, porque no tienen hospitales, no tienen colegios, pues ya me dirá. Sí, claro. Eso también. Vale. Bueno. En fin, vamos a lo nuestro.
Bueno, llegamos a la legislación autonómica. Voy bien de tiempo, ¿no? Yo creo que sí. Vale. Y me gusta que me interrumpan y que pregunten. No digas eso porque... No, sí, no, yo hasta un límite. Hasta un límite. Bien, llegamos a la legislación autonómica. ¿Y qué sucede? Pues que antes de la aprobación de la ley estatal ya teníamos 3 leyes de cambio climático. Cataluña, que fue la primera, la más breve en estos temas, en materia de contratación. Andalucía y Baleares, que es la más ambiciosa de las 3. Y 3 anteproyectos que están muy avanzados, me comentaba Ximena que el de Navarra ya se aprobó. Por tanto, 6 comunidades autónomas que han dicho algo, 3 que han dicho y otras que van a decir dentro de poco. El de Canarias está en información pública y el de País Vasco también, ya pasó en información pública. Bueno, el de País Vasco creo que es el tercero. Sí. Es que les gusta darse cuenta de las cosas. Sí. Bueno, también aprovecho para decir que tener una ley no es síntoma o garantía de que se hagan mejor las cosas. Porque la mejor política ambiental, yo creo que las mejores políticas ambientales son País Vasco, Navarra, y ninguna de las dos tiene ley todavía, ¿no? Y tienen premios y tienen un montón de actuaciones, son novedosos, entras ahí en la información y te encuentras un montón de información, ¿no? ¿Qué medidas introducen estos proyectos de ley? Lo voy a presentar en conjunto, por temas, y después voy comentando singularidades de cada uno. Bueno, todos establecen un mandato general de incorporación de criterios de sostenibilidad ambiental y eficiencia energética en la contratación pública. En todos los contratos, cualquiera que sea su naturaleza, informe. Mandato general. Después adoptan medidas concretas, ¿no? Para determinados tipos de contratos. Bien. Todas las comunidades autónomas, excepto el País Vasco, introducen el límite de la vinculación con el objeto del contrato, ¿no? Para los que no son juristas, muy brevemente, la doctrina, la resolución del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales nos dice que las condiciones, los criterios de adjudicación y las condiciones de ejecución deben estar vinculadas al objeto. Eso es una doctrina consolidada. Vale. En el País Vasco no sé muy bien si es que lo dan por hecho, cuando no hace falta decirlo, o porque lo que quieren es subvertir ese regla, que haya condiciones sí o sí, aunque no tenga relación con el objeto del contrato, lo cual yo creo que eso es liarla, eso ya lo que va a ser un problema mayor porque va a ser objeto de litigio, ¿no? Entonces, bueno, está en proyecto de ley, esperemos que lo aclare, ¿no? Ya vendrá el que ponga el dedo en el artículo y diga, aquí dice que todos los contratos, todos, da igual que tenga vinculación con el objeto del contrato o no tenga vinculación con el objeto del contrato. Bien. Solamente Baleares nos dice que la no incorporación de esos criterios hay que justificar en el expediente. Entonces, la regla es, hay que incluirlo, si usted no lo incluye, ¿vale? Ya hay la opción de no incluirlo, pero explíqueme por qué. ¿Cuáles son las razones? Incluso está la opción, lo vemos más adelante, de que la no inclusión, eso no es Baleares, es Canarias, pero puede ser también, por estas razones económicas, porque el coste es excesivamente elevado. Eso lo veremos más adelante. Y Cataluña y Canarias dice, además, esto recuerda que hay que respetar los principios de la contratación pública. Eso también va de suyo porque lo ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En segundo lugar, establecen también, o exigen también, criterios de adjudicación que valoren la reducción de gases de efecto invernadero. Y aquí tenemos el primer problema jurídico interesante para los juristas. Y es que Baleares y también el proyecto de ley de Canarias exigen la inscripción en el registro de los licitadores del registro de huella de carbono como criterio de adjudicación. Cuando los tribunales administrativos, yo pongo el Tribunal Administrativo Central porque es quien tiene más doctrina sobre este tema, pero todos los tribunales están diciendo que la inscripción en el registro, ¿vale? O bueno, en general, que las consideraciones ambientales, los aspectos ambientales, ¿vale? Tienen que estar relacionados con el contrato, con el producto, y no con la empresa, no con los operadores. Por tanto, no existe vinculación con el contrato cuando ponemos un requisito de empresa. Y la inscripción en el registro de la huella de carbono, si no me equivoco, por hasta donde yo llego, es un requisito de los operadores. Por tanto, valdría como criterio solvencia, como solvencia técnica, pero no como criterio de adjudicación. Pero expresamente Baleares dice como criterio de adjudicación. ¿Qué quiere decir? Es un mensaje, es decir, nos tenemos que preguntar, ¿lo dice una ley? Si lo dice una ley, ¿eso quiere decir que hay que hacerlo?
complejo. Yo también me pido la compra. Dale. No, dale tú. No, yo tengo una duda, porque cuando decimos que se podría poner como solvencia y no como criterio de acreditación, sí que es verdad que el principio de la solvencia es un requisito de actitud que tienen que tener las empresas, por lo cual o lo tienes o no lo tienes. O no lo tienes. Sí que es verdad que como criterio de acreditación queda el margen de o bien pagar algunos puntos y de alguna forma esos puntos no van a condicionar, si de alguna forma es verdad que condicionan para pasar un corte técnico, pero como criterio de acreditación te deja un margen a incluso aunque no tengas esos 5 puntos, por poner un ejemplo, puedas continuar el contrato, pero sí que es verdad que con solvencia, si no estás inscrito en el registro, no vas a poder estar al contrato. Entonces, es un poco la cuestión que también se quiero decirte, o sea, yo ahí efectivamente la solvencia es brillante. No lo tiene, pues fuera, adiós, muy buena, pero bueno, eso también significa ambientalizar. O sea, llega un momento y tú dices, oye, te habilito un registro, ve inscribiéndote, ya llevamos tiempo, te hacemos PowerPoint para que lo hagas, no lo haces, pues chicos, ¿no? Esto por un lado, ¿no? Y por otro lado, efectivamente, yo creo que el tema de la huella de carbono es que no sabemos lo que es la huella de carbono. Sí, no sabemos lo que estamos hablando. Porque como no sabemos, entonces se ha metido la pata en el Plan Nacional de Contratación Ecológica, que es donde primero se une lo uno con lo otro y crea ese nudo, ¿no? Y luego, pues yo creo que algunas leyes autonómicas no lo han entendido bien y han dicho, incorpora usted como criterio de adjudicación huella de carbono del registro. Y el del registro es el error, creo yo, ¿no? Sí. Porque como bien has dicho tú, lo que tú puedes incorporar en la huella de carbono del ordenador, del producto, del tranvía, del móvil, del producto farmacéutico, pero lo que no puedes hacer es la organización. Por cierto, que hay una resolución de Canarias que cuela la huella de carbono. Sí, hay una del Tribunal que dice que no lo excluye siempre, que se justifique. Por eso yo pregunto, ¿ahora hay una obligación legal? Es decir, que esté justificada. Yo estoy de acuerdo contigo que es más exigente ponerlo como requisito de solvencia. Es más, pero sí que es verdad que es más exigente. Pero igual tiene que ser así para de verdad apostar por. O no, se debe debatir, supongo, pero. Yo, que a lo mejor no daña que se pueda incluir, lo que pasa es que eso significa un cambio de doctrina. Entonces tenemos que empezar a aceptar que el registro de huella de carbono es también criterio de registro, no ya como dice la huella de carbono del producto, que eso sí está aceptado, sino el registro que sí que es cierto como un requisito más. La vinculación con el objeto del contrato, que a lo mejor en este caso es fácil de ver en el tema del registro, hay otras cuestiones que no es tan fácil de decidir si está relacionado o no con el objeto del contrato. O sea, no siempre es tan fácil de ver ese matiz. Eso cuesta de trabajar cuando se está preparando una documentación, un pliego. Pero seguro que Ricardo quiere decir algo, pero yo en la vinculación del objeto del contrato creo que ha cambiado mucho desde que se ha incorporado el coste del ciclo de vida. Porque ahora no es lo que era, ahora es otra cosa. O sea, antes la vinculación al objeto del contrato, efecto ambiental, efecto social era más circunscrito. Y en cambio ahora se mete el 145 o el 148 y te abre todo el espectro. Lo que pasa es que sí que es verdad que al hilo de eso, o por lo menos desde la experiencia que yo tengo, el tema del cálculo de ciclo de vida es otro tema que está como muy por desarrollar. O sea, yo no sé si todo el mundo tiene claro cómo realmente eso cómo se implementa en la práctica, ¿no? Porque es verdad que la ley lo suelta ahí, 148, luego llevar eso a la práctica, creo que es un tema complejo, por lo menos a día de hoy es un tema complejo. No sé cuánta. Lo del coste del ciclo de vida. Sí, hay 4 sectores en los cuales se ha desarrollado ya un Excel. Hay una metodología, ¿no? Un Excel que tú lo completas. O sea, si quieres comprobar ordenadores, sí lo puedes hacer, por ejemplo. Porque ahí la Comisión Europea ya ha publicado un Excel donde tú rellenas y puedes hacerlo. Yo creo que es el futuro. Y en vehículos también lo claro, pero en vehículos estaba
y está en la directiva porque esa metodología es preexistente a la directiva porque fue desarrollada por la propia patronal. Fue lo primero que se de hizo. los autobuses, ¿no? Fue la primera que se hizo. De todas maneras, yo creo que la razón puede ir por lo que tú dices, porque el registro es un dato objetivo y es fácil de valorar. En cambio, la huella de carbono del producto es muy difícil de cuantificar y de valorar. Entonces, salvo en los 4 o 5 productos que hay. Pero el registro es fácil, tienes el registro, no tienes el registro, lo puntuamos o no lo puntuamos. Y como la tendencia siempre en los funcionarios, en los profesionales, es objetivar para evitar la margen de apreciación, pero segundo por tranquilidad de ellos, ¿no? Evitar que me lo impunten porque no están de acuerdo con la puntuación que les di, ¿no? Probablemente esté ahí la razón. Pero es un cambio, yo lo que quiero poner sobre la mesa es que estamos hablando de un cambio, sería así, si es así, si lo aceptamos, supone un cambio de la doctrina de los tribunales administrativos. Reaccionan muy lentamente, hay que decirlo, con lo que tenemos otro con los criterios sociales, otra batalla. ¿Por qué ves? Porque les cuesta evolucionar, ¿no? Vienen de una situación donde decía que el contrato era para lo que era, el contrato no era para hacer políticas sociales y ambientales. Entonces, ese cambio es muy importante, ¿no? Bien, vamos a entrar ya en las medidas específicas. ¿Qué medidas específicas encontramos en las leyes y proyectos de ley autonómicos sobre cambio climático? La primera y más importante está relacionada con la ejecución de obras. En un seminario anterior ya tuvieron la oportunidad de hablar sobre los contratos de construcción y la importancia de las edificaciones para las emisiones de gases de efecto invernadero. Y les daban datos, ¿no? Como lo que supone en emisión de gases, pues hablan de 40% de emisión de gases o 36% de consumo energético, etc., ¿no? Vale, yo me ahorro estos datos y se los remito a la página web que tienen maravillosa, que vamos, un lujo. Acogiéndonos a esa idea de la relevancia que tiene el sector de la construcción, pues las leyes dedican, como lo hace la estatal, dedican todas un artículo a la ejecución de obras. Lo que pasa es que no se ponen de acuerdo a la hora de identificar a qué tipo de contratos afecta. Porque Baleares, por ejemplo, sigue el modelo del Estado. Contratos de redacción de proyectos, contratos de obra y concesiones de obra. Pero si vamos a Canarias no habla de contratos de obra y concesión de obra, sino contratación en materia de obra pública. Entonces, contratación en materia de obra abre el espectro. Porque entonces yo me pregunto, un contrato de gestión de servicios, un contrato de servicio o una concesión de servicio público, una concesión de servicio público que conlleve obra, porque los hay, concesiones de explotación de servicio con obra. También están sometidos y deben cumplir los criterios que recoge la ley autonómica, que ahora veremos cuáles son. Incluso una concesión de dominio. Me decía la técnica de ayuntamiento, yo tengo ahora una concesión de dominio público con obra. Las instalaciones, las cafeterías de las piscinas municipales del municipio tienen cafeterías. Le hemos hecho una concesión de dominio y tienen que restaurar todas las cafeterías. ¿Una concesión de mañana? Y yo por concesión de mañana no le pregunté por qué. Porque consideran que esa explota. Sí, no han ido a contratos de negociación de servicios, pero cuando yo trabajé en las concesiones, Ximena, encontraba las concesiones de servicios y concesiones de mañana que se solapaban. En una administración gastronómica como concesión de servicios y en otra como concesión de mañana. Que ahora no son concesiones, son... Bueno, sí, en la explotación de piscinas tienen riesgo empresarial, tienen riesgo operativo. Y si es un contrato, una concesión está la ley de contrato. Si es un... Vas a ver el contrato supletoriamente, el procedimiento es de contrato. Entonces, no tiene nada que ser contractual, pero ejecución de obra que aplica el procedimiento. Y entonces aplico el procedimiento también en las prescripciones técnicas, los criterios especiales. Yo en las concesiones de obra puedo decir que no, porque no son contratos, pero en las concesiones de servicio se daría esa duda, ¿no? Yo creo que no es eso lo que quiere el legislador autonómico ni se lo ha planteado, ¿no? Pero la redacción es importante. ¿Cómo se redactan los términos? Porque hoy en los conflictos, yo estoy pensando en evitar conflictos, no tiene que no vamos a aprobar una norma que después lo que genere son pleitos y complicamos más las cosas, ¿no? Porque en Andalucía, Ojo a Andalucía. Sí, pues en el País Vasco, en la ley ambiental, en el País Vasco igual es obra de suministro. Yo creo, a pesar de todo, que son suministros vinculados con la edificabilidad, con la construcción.
Porque sí, porque entonces ahí es muy difícil justificar la vinculación con el objeto en todo el suministro, es que depende, ¿no? Pero yo creo que tiene que ser vinculado, relacionado con la ejecución de obra, que está el título es ejecución de obra. Lo que decimos, los legisladores legislan a veces muy a la ligera y no se detienen en los detalles, ¿no? Vale. Otro dato importante, Andalucía y Baleares hablan de ejecución de obra y habla dentro del artículo, cuando lo leen, hablan de edificaciones e instalaciones, se está hablando de construcción, ¿no? Canarias habla de obras públicas y espacios públicos también. Entonces, es mucho más amplio. Eso va a generar, bueno, yo espero que lo corrijan, ¿no? Pero puede generar una revolución en la contratación. Yo veo todos los ayuntamientos diciendo, ya te cumplir ese artículo, vamos a ver qué dice el artículo. ¿Qué es lo que dice el artículo? El artículo dice que hay que incluir en los pliegos que todas las nuevas edificaciones deben ser de consumo energético casi nulo. Bueno, eso ya lo exigía la directiva europea desde el año 2019, pero yo creo que muy poca gente se había enterado. Que hay que incorporar fuentes de energía renovables, que también es usar materiales de bajo impacto ambiental. En Andalucía se introduce la optimización del consumo hídrico y Canarias introduce el empleo de residuos de construcción y demolición preferentemente, y si no, que se justifique por qué no se usa. Eso nos enlaza con la contratación circular también, con la economía circular, ¿no? Esos son los criterios específicos o concretos que se deben incorporar a ese tipo de contratos. Y otro dato relevante, me salto algunas cosas, otro dato relevante es que algunas leyes nos identifican también qué documentos deben aportarse en este tipo de contratos. Estamos todavía en los contratos de ejecución de obra. Canarias solo hace referencia al certificado de eficiencia energética, ¿vale? Pero añade un estudio de gestión de residuos que no dice muy bien quién lo debe hacer o quién lo debe aportar, ¿sí? Porque los planes de residuos son competencia autonómica, son los que hacen los planes de residuos. Habla de que el plan de residuos debe recoger qué se va a hacer con los residuos, pero además hace falta un estudio de gestión de residuos. Y además lo generaliza, porque si ustedes saben, como lo saben, el Real Decreto que regula el certificado de eficiencia energética, bueno, soy en Europa también, solo lo hace obligatorio para edificios públicos de más de 250 metros cuadrados, y aquí no se establece ningún límite, ¿no? Y Baleares, esto ya me llama más la atención, introduce un certificado de construcción sostenible. Esto es absolutamente novedoso, no está ni en ninguna legislación estatal ni autonómica. Y el certificado de construcción sostenible, ahí va a pasar algo parecido a lo de la madera. Lo que pasa es que aquí es obligatorio, que en este momento son certificaciones, a diferencia de la eficiencia energética, que lo hace la Comisión Nacional de Energía Limpia, ¿no? Que lo hace la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Aquí son certificaciones de entidades, normalmente sin ánimo de lucro, que vienen funcionando, funcionan bien. Y hay varias, pero hay muchas. Entonces, valen todos, cualquiera. Eso habría de que diría introducir alguna explicación, algún desarrollo. El problema es lo mismo. Se hacen grandes proclamaciones, pero lo que hacen es dejar dudas sobre la mesa de cómo se van a implementar. Y Navarro introduce la justificación documental del origen de los materiales. No llega a vincularlo a la madera, no dice, habla del origen de los materiales, creo que también es demasiado vago e impreciso, que también puede ser un problema a la hora de concretar. Del origen de los materiales utilizados para la construcción. Sí. Vale. Pero no sé si todos se pueden justificar documentalmente, todos los materiales tienen contrastabilidad, que no lo sé, la madera sí, pero y el cemento probablemente también, pero no sé, eso aquí los técnicos sí. pueden tener más Yo información. estaba leyendo el PERTE agroalimentario y el PERTE agroalimentario va a establecer y se lo estaba comentando una compañera, va a establecer un libro de las explotaciones agrícolas. Entonces, ¿cuánta paga? ¿Cuánto de aquello? Para saber, ¿no? Para tener. Y entonces ella me comentaba, me decía que es como algo del libro del edificio, ¿no? Que entonces cada edificio va a tener un libro, de tal manera que tú sepas cuáles son los materiales. Yo creo que esa es la idea, digamos, a futuro, sí. Es la trazabilidad de todo, para que tú sepas exactamente de dónde ha salido cada producto y se pueda comprobar, por ejemplo, esto que tú decías,
si yo tengo que utilizar materiales de demolición y de construcción, digamos, tener... Y me garantiza que ese material de demolición. Creo. Sí, sí. Yo creo que, así como en varios sectores, se avanza hacia ese... En construcción probablemente es donde más avanzados tenemos, Sí. y hay más cosas, ¿no? Los mismos certificados de construcción sostenible están muy trabajados en el ámbito privado, y de hecho si entran en la web de estas entidades van a encontrar un montón de ejemplos de edificios públicos y privados, más privados que públicos, por desgracia, pero también hay edificios públicos. Me estaba recordando ahora lo que tú comentabas, lo de las denominaciones de origen de los quesos, los vinos. Tienes que tener el libro, no puedes introducir una variedad, una cantidad, todo está de dónde la recoge, con qué temperatura, está todo medido al milímetro, porque si no pierdes la denominación de origen, te sacan de la denominación de origen, ¿no? Fundamental. Bueno, en la delimitación está esa experiencia que puede funcionar bien. Segundo grupo de medidas tiene que ver con los contratos de suministro eléctrico, ¿no? Recuerden que la electricidad es factor desencadenante más importante de emisión de gases de efecto invernadero, 70% casi. Bien, entonces lo que pasa es que no contrasta esa relevancia con lo que dice la ley, que le dedican un articulito, un párrafo muy elemental, donde dice que hay que tener en cuenta pues, la contratación con operadores. Vale, pero lo importante de ese pequeño párrafo que incorporan es que nos dicen que el suministro tiene que ser con energía certificada de origen renovable. Ahí es lo que le decía hace un momento, ¿no? Que esa certificación la hace la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. En España es el único órgano certificante. Probablemente las pocas materias donde la certificación es oficial, ¿no? Bien, novedades, cosas relevantes. Pues que en Baleares es la única comunidad que sigue que sea el 100% de la energía renovable. En las demás te permite que sea un porcentaje, por lo tanto lo puedes llevar a criterios de valoración, pues en función del porcentaje que me ofrezca de energía renovable te voy a dar más puntos o menos. En Baleares es el 100% porque no hay alternativa, o me ofrece el 100% o no te voy a emitir, ¿no? Y además añade, y esto también ahí puede generar un conflicto de que tiene que ser especialmente de productores de las Islas Baleares. Claro, aquí tenemos el problema del criterio territorial, ¿no? Del arreglo territorial, el criterio de la proximidad, que también los tribunales administrativos están en contra de aceptar el criterio de proximidad. ¿Estás trabajando? ¿Has trabajado algo de la proximidad? ¿De la alimentación? Vale. ¿Qué ocurre? Que bueno, que aquí se está admitiendo cierta flexibilidad. Ya se ha aceptado una resolución de los tribunales y el Tribunal Supremo lo ha aceptado en un recurso en un contrato de residuos. Residuos médicos, si no me equivoco. ¿Qué ocurre? Que la sentencia del Tribunal Supremo dijo, porque así se deriva de la normativa europea. Porque la directiva de residuos introduce el criterio de la proximidad. Entonces, yo digo, bueno, pues puede ser aplicado también a nuestra materia, porque la ley ahora introduce el criterio de proximidad. Yo creo que eso está ahí porque es una isla, o son islas, ¿no? La situación de Baleares, es decir, pues, ¿dónde vamos a comprar la energía limpia? Pues aquí. Y que eso podría ser igual en Canarias. Canarias, imagínense, ¿quién va a llevar la energía limpia de fuera de Canarias? Nadie. El criterio de proximidad cae por su propio peso. Entonces, no creo que genere conflicto desde el punto de vista jurídico. Pero bueno, ya me veo yo, algún operador, diciendo, impugnando los pliegos, no ya que me presento, sino impugno los pliegos. Yo no estoy de Baleares y eso afecta, y además que ser proporcionado. Yo creo que la regla territorial está entrando. Está entrando poquito a poco, sí. Está entrando ya. En alimento ya entró. En alimento ya. En alimentos, si te preocupas, yo lo doy por bueno. Hace unos años, hablar de arraigo territorial era a la hoguera, ¿no? Porque era mercado, no discriminación, igualdad de trato, libre concurrencia, transparencia. Y ahora, bueno, pues se ha visto que hay sectores en los cuales hay que matizar. Residuos sanitarios, alimentación, producto local. Exacto, en residuos. ¿No? Y luego está el tema del COVID. Que también nos ha puesto un poco patada arriba todo, porque claro, ¿no? Sí, la compra cercana, el COVID claro. Incluso fue la compra cercana. Entonces, yo no sé en qué término, o si sé, pero bueno, se puede avisorar,
pero yo creo que va a haber una reformulación de... Pero, por ejemplo, Ximena, el arreglo territorial me lo pones en la ley de Navarra o en la ley de País Vasco, yo te digo que no te lo van a aceptar. Porque se aceptaría si respondiera, estaría justificado por el fin. El fin es la eficiencia energética, pero es más eficiente una energía limpia producida en la misma comunidad autónoma que en la comunidad autónoma al lado. ¿O supone algún ahorro? No, no va a suponer ningún ahorro, el coste va a ser el mismo. Por tanto, claro, por eso decía yo, en Baleares es posible que no genere tensión, pero con territorios insulares. Pero en el territorio peninsular, eso se va a impugnar. Si me ponen que te da rayos, pero lo van a echar abajo. En Andalucía está en alimentación y en el País Vasco está en alimentación. ¿La alimentación? Porque claro, es distinto. Claro, porque es distinto. Porque sí hay diferencia. El transporte del producto de alimento encarece. Y la energía no. Me cuesta igual producirla aquí y llevártela allí que producirla en la esquina que hay alrededor. ¿Vale? Entonces son sectores diferentes. Pero sí, el debate, está el debate. ¿Cómo hasta ahora decíamos arreglo territorial? No. Ahora diríamos según cuida. Pues vamos a ver cuál es el objeto del contrato y qué aporta el arreglo territorial. Oye, una cosa, ¿estáis incendiando el verde? Porque me dice que no se escucha bien. Sí, el problema de pila. No sé. Eugenia. Cambiamos. No, espera. Eugenia, ¿estás escuchando bien o no? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ahora me cuesta un poquito. Uy, Buenas ahora tardes. me cuesta. Buenas tardes. Me cuesta un poquito seguir hoy. Batería. Sí, no, lo mismo. Pero está hablando en verde, ¿no? Y el resto, que Eugenia está en Barcelona. Un poquito lejos. Vale. Bueno, Avisen si por casualidad hay un problema, avisen y lo intentamos resolver. Bueno, Seguimos. seguimos. Tercer bloque de artículos de cuestiones están relacionadas, en realidad artículos son pocos, están relacionados con la adquisición de determinados bienes, productos o servicios, donde también con carácter general se exige introducir criterios de sostenibilidad y eficiencia energética, pero en concreto se centran en dos que ya hemos visto que ha salido a lo largo de toda la exposición, que es inmuebles y vehículos. Arrendamiento, adquisición, compra y arrendamiento de inmuebles y vehículos. Respecto de los inmuebles, se establece la obligación de cuantificar el consumo energético, ¿no? A la hora de valorar la oferta, pues cuantifique usted la cuantificación económica del consumo energético. Claro, dice las leyes que lo recogen se copian unas de otras. Y las leyes que lo recogen dicen, y si no tenemos un método de cálculo, pues que el pliego lo incorpore. Ya está. Entonces el pliego, al órgano de contratación, lo volvemos loco. En el caso de Canarias es la ley que más concreta este tema, porque exige el alto rendimiento energético del inmueble, pero después nos introduce excepciones, básicamente dos grandes excepciones. Por localización geográfica, porque haya que potenciar una área geográfica determinada, porque quieren deslocalizar consejerías o quieren deslocalizar oficinas públicas. Y, por ejemplo, si se van a las islas pequeñas, pues puede que no encuentren edificios con alta eficiencia energética. Y la otra excepción por razones de interés cultural, patrimonial, arquitectónico o singular. En ambos casos hace falta un informe justificativo de la excepción y además un informe de viabilidad técnica de que ese edificio admite medidas de mejoras climáticas. Es decir, ¿qué se le podría... ¿Qué mejor se podría añadir a ese edificio para que, no siendo de alta eficiencia energética, mejore? Incluso, fíjense que en el caso de Canarias dice, en los edificios de interés cultural, sigo porque es solamente un detalle. En el segundo supuesto nos dice que hay que descontar en el precio del contrato lo que costaría introducir eficiencia energética en esos edificios. Bueno, sería esto, ¿no? Un edificio antiguo que lo queremos gastar y pues, ¿cuánto nos vamos a gastar en la eficiencia energética? Pues en el contrato de adquisición
o en el arrendamiento te voy a repercutir el coste de la eficiencia. Es decir, la regla es que hay que hacer la eficiencia energética, la excepción es que no, pues entonces lo justificamos y en su caso vemos si eso lo podemos repercutir en el precio. Yo no veo a ningún propietario vendiendo en esas condiciones, pero la ley dice lo que dice. En cuanto a vehículos, no sé si lo saben, pero bueno, las directivas europeas establecen unos porcentajes de adquisición, de contratación de vehículos limpios para España, diferenciando si son vehículos ligeros, autobuses, vehículos pesados, autobuses pesados, ¿vale? Bueno, a efectos de las comunidades autónomas, por ejemplo, eso es un indicio más de que no puede ser una legislación, la legislación tiene que ser básica, porque los porcentajes son para España, para toda España, no puede cada uno hacer la guerra por su cuenta, ¿no? Tiene que haber unos criterios. Pero bueno, a nivel de comunidad autónoma, los dos grandes criterios que se han adoptado, es decir, el más flexible, Andalucía, que me admite vehículos híbridos, o más exigente, que es Baleares y también el proyecto de ley de Canarias, que en este caso COP, de forma evidente, que exige vehículos libres de emisiones, 100% libres de emisiones, ¿vale? Y después esas razones técnicas que se justifiquen en el expediente. Aquí no da la opción, en principio, de que admitir los libres. Eso sería excepcionalmente, que las razones técnicas que no los tengo, el mercado no me las ofrece. Canarias dice que se podría, lo dice con los edificios, con la parte de antes, dice se podría no ir a edificios de alto rendimiento por razones económicas. Es decir, esto se nos descontrola, ¿no? Este edificio no sale muy caro. Bueno, no lo sé, si las razones económicas, volvemos a poner las razones económicas. Poner las razones económicas por delante es llevarse por delante toda la política climática. Siempre va a ser más caro, siempre. Por lo menos en términos tan imprecisos, razones económicas. Estamos llegando al final. Ese era el Real Decreto del año pasado, ¿no? El 24-20. Sí. Y llegamos al final. Las dos últimas clases de medidas están relacionadas, además, incluso en algunas leyes van en el mismo artículo, van conjuntas, se regulan conjuntamente, que es organización de eventos y actos públicos. Ahí no se dice nada más que hay que incluir criterios ambientales. Y Canarias añade también una política de reducción de residuos, que se va a dar a reducción de residuos. Nosotros tenemos, bueno, pasa en todas las ciudades, pero tenemos un par de eventos bestiales, que son como los carnavales, que se recogen toneladas de residuos. Y entonces, mira, oiga, usted si me va a organizar un evento, hasta concierto, macro concierto, y me va a generar un coste de eliminación de residuos espectacular, pues, bueno, eso parece razonable, pero también eso entra por la generación de residuos, entra por otro lado. Y en cuanto a los contratos de servicio de hostelería, catering, restauración y suministro de gasto alimentario, fíjense que aquí incorporan un precepto como hace la ley estatal, pero no coinciden los contenidos de ambos preceptos. La ley estatal nos habla de alimentos frescos de temporada, ¿verdad? Y habla del ciclo corto de distribución. Y aquí, por ejemplo, habla del origen ecológico, ese no está en la ley estatal, el origen ecológico del producto. Ojo, es que productos ecológicos, no todos son ecológicos, no sé cómo se puede resolver. Y después habla de proximidad. El concepto de proximidad, que es lo de la comprar local, ¿no? Producido localmente, estaba ya recogido en un dictamen del Comité de las Regiones de la Unión Europea del año 2011. Como lo proponía, no estaba, lo proponía como criterio de selección. Propone como criterio de selección que se incorporen en los contratos el producido localmente. Sin embargo, la estrategia europea de la granja a la mesa no lo recoge. Recoge más cosas, muchas más cosas, la seguridad alimentaria, recoge muchas cosas, que está muy bien, pero no llegó a recogerse a seco el criterio de proximidad. ¿Vale? Yo creo que, como les decía hace un momento, el criterio de proximidad en la alimentación está justificado. Y en este caso, reduce la ley y no va a haber problema, aquí no va a haber problema con lo del arraigo, no tiene nada que ver, es que no tiene nada que ver los alimentos con lo que vimos antes, ¿no? De la energía. ¿No tiene nada que ver porque no lo consideras arraigo o no tiene nada que ver porque sí aporta al fin al fin que se persigue, que es la lucha contra el cambio climático. Porque una de las conclusiones que yo tengo después de analizar todas estas leyes
es que la sostenibilidad energética y climática es un principio más de la contratación pública. Hay que integrarlo como el principio de concurrencia, como el principio de no discriminación, como el principio de publicidad. Es el resultado de todo esto, si no, no sirve para nada lo que estamos haciendo. Entonces, si uno de los principios es que tenemos que adoptar medidas que contribuyan a la lucha contra el cambio climático en alimentación, está justificado porque nos vamos a ahorrar. Yo puse aquí otros tipos de medidas que pueden contribuir, no lo recuerdo ahora, pero bueno, el Canarias pone la reducción de desperdicio, ¿no? Toda la política de desperdicio, pero los costes de transporte, ¿no? El coste ambiental, me refiero, del transporte de los productos, el empaquetado ecológico de los productos, es decir, todas estas cosas que influyen, aportan, y también aporta el arraigo. El arraigo en alimentación, yo creo que es algo evidente, ¿no? ¿Qué ocurre? Que ¿cómo reeditamos la venta de proximidad? Yo no sé si hay muchos certificados de venta de proximidad, yo solo conozco el decreto catalán de 2013 que certifica productos de proximidad. Si tenemos certificados de productos ecológicos, eso sí está funcionando, pero de proximidad, no sé si tiene alguna experiencia, tiene usted alguna experiencia en certificados de proximidad. ¿Vale? Entonces, hará falta un desarrollo, porque entonces, ¿cómo acreditamos que cumplimos con ese requisito? No sé, no digo que esos tomates son de Canarias o son de Marruecos. Es difícil, ¿no? El tomate es el mismo, aparentemente, y hasta de Marruecos pueden ser más bonitos. Si es ecológico, es más feo que esas otras, ¿no? Si vamos en la agricultura, el producto ecológico a la vista es feísimo. Entonces, si no conoces muy bien si no estás muy metido en estos temas, te lo rechazas, no lo compras. Cuando lo compras y lo pruebas, dices que no tiene nada que ver. Pero el problema aquí es demostrarlo, acreditarlo en un expediente de contratación. Bueno, y llegamos al final. No sé si me he seguido del tiempo, si me he portado mal, me van a suspender, pero llegamos al final, el final es la realidad, los hechos. Y hablando de un jurista, vamos a ver los hechos es que la cosa está muy mal. Los hechos que demuestran, pues que hay muy poca integración ambiental en la contratación pública. La que se ha publicado, el de la OIESCOM, el organismo de control y supervisión de la contratación pública, que se refiere al ejercicio 2020, pero se publicó en mayo, es decir, ayer. ¿Qué nos dice? Que solo se refiere a un tipo de contratos, lo centró el análisis en los contratos de tecnología y contratos SARA, de importe que supera el umbral comunitario. Vale, pero miren los porcentajes. Condición de admisión, un 5,53%, el criterio de adjudicación, un 2,81%. Ahí influye mucho ese criterio doctrinal de que los criterios de adjudicación tienen que estar vinculados al resto del contrato. Ha rechazado que se incluyeran cláusulas ambientales en el criterio de adjudicación. Claro. Y un poquito mejor como condición especial de ejecución. Ahí vamos mejor. Sí hay que decir que está evolucionando positivo, que se está mejorando esos porcentajes, esos indicadores, pero estamos muy lejos de otros países, ¿no? Europeos. El 23,67 será, ¿no? Porque la ley obliga, digamos, pero... No sabemos incluso, es esa cláusula que te dice, cúmplete las obligaciones ambientales, y como usted ya computa como cláusula ambiental. Es que hay mucha comisión especial de ejecución aparente, ¿no? Porque tú te la lees y dices lo que acabas de decir tú. Cumpla con la normativa de no sé la inspección de no sé qué. Y sí. Eso no es una condición especial de ejecución. No, ¿por qué? Porque eso es obligación legal. Sí. Pasa también en materia social el cumplimiento del convenio colectivo. ¿Vale? Si no cumple con el convenio colectivo, la empresa estaría cerrada porque habrá denuncia de inspección de trabajo. Es decir, pero ya cumple, eso ya es una condición social, ¿no? No, yo creo que una condición especial es algo más de lo que exige la normativa. Es un plus frente a la exigencia legal. Entonces sería una condición especial de exclusión. Pero bueno, en cualquier caso, esos son los datos y los datos dan mucho que pensar y queda mucho por hacer. Queda mucha labor por hacer. Por eso yo cuando tenía preparada la intervención y le di la vuelta y digo, voy a poner los datos, la situación. Vamos a hablar de cambio climático, porque hay que creérselo. Si no lo creemos,
entonces no evolucionamos, no avanzamos. Porque, claro, la contratación se complica, más complicada. Necesitamos más formación, mejor preparación, más costosa, y entonces tenemos también la limitación presupuestaria. Son muchos factores que te retraen a la hora de aplicar estas cuestiones. Bueno, y este es el gran déficit, ¿no? La actuación. Que mucha gente no sabe de qué estamos hablando. Yo en el trabajo te puse unas ideas de ideas de adaptación, pero hay que seguir profundizando en este tema, ¿no? Y unas ideas finales que son muy obvias. No quise entrar en cuestiones concretas, porque las soluciones concretas ya las sabemos. Hay que meter las condiciones climáticas, pues en las restricciones técnicas, en la selección de candidatos, en las condiciones de todo lo que puede hacer, incluso hasta en la determinación de las ofertas anormales. Eso es lo que son las soluciones generales, no hay otras. Pero pensando en el clima, ¿no? Y me quedo, después de estas reflexiones, que lo que destaco es el carácter preceptivo, ¿no?, de estas medidas y la necesidad de la formación, me quedo con la última reflexión. La última reflexión, básicamente, viene a decir que tampoco nos pasemos. No vaya a ser que vayamos a morir de éxito. Bien, si se dan cuenta, en los últimos años estamos exigiendo muchas cosas a los contratos. Estamos exigiendo que contribuya a modernizar el sector industrial con la contratación innovación. Que contribuya a las mejoras sociales y laborales con la contratación socialmente responsable. Que contribuya a la protección del medio ambiente y al cambio climático, la protección, la compra pública verde. Además, tiene que cumplir el fin para el que se tramita el contrato, para producir una obra, un bien, un servicio de forma eficaz, eficiente. Eficiente significa un coste razonable, no el más barato, un coste razonable, y en un tiempo prudencial. Respetando los principios, todos los principios, publicidad, concurrencia, y encima aportando seguridad jurídica. Esta normativa de seguridad jurídica no aporta mucho, la de cambio climático, ¿vale? Yo creo que a lo mejor es el momento también de parar un poco a pensar y ver si no le estamos exigiendo muchas cosas que algunas incluso son hasta contradictorias, ¿no? Se contradicen entre ellas. Entonces, hay que hacer las cosas, pero hay que hacerlas bien, ¿vale? No legislar de cara a la prensa o de cara al público, de vender una imagen, un mensaje que legislar bien. A mí la impresión que me queda es que quienes hacen las leyes de cambio climático saben muy poco de contratación. Entonces, como probablemente los que hacemos las de contrato, los que tenemos contratos saben un poco de cambio climático. Son dos mundos diferentes, muy complejos, ¿no? Muy complejos. La normativa ambiental es muy compleja y hace falta formación. Y eso, en ese sentido, creo que están ustedes en el camino correcto. Es el camino que nos hace falta. Y les deseo mucha suerte. Y con esto termino mi intervención. Bueno, pues estupendo, muchísimas gracias. Pues si os parece, haremos un turno de preguntas o de simples comentarios, sí, o incluso si hay alguien que no haya entendido algo y quiere preguntar, pues abiertamente, si para eso estamos, para aprender, para eso estamos, para aprender, y también a los compañeros que están en Argentina, en Chile, muy bien. Eugenia, que está en Cataluña, no sé, bueno, también si quieren hacer cualquier comentario, aquí me estaba pasando a Eugenia que me va a mandar unas resoluciones que seguían anulando, ¿no? Bueno, la teoría de carbono, ¿no? Sí. Que se están poniendo la bota a los tribunales. Esas son las más habituales. Las excepciones son las otras, las que lo aceptan. Sí. Venga, adelante, aprovechen. Sí. Muchas gracias, la verdad que la intervención muy interesante, sobre todo para tener una visión general de este ámbito. Y nosotros también queríamos aportar nuestra visión en el ámbito como legisladores del ámbito sanitario. Encontramos también dificultades para poder encontrar de forma armonizada y poder resaltar en las cláusulas que muchas veces
nos solicitan en la contratación pública en determinadas legislaciones determinados requisitos que sean armonizados, ¿no? Que nosotros podamos cumplir y que podamos aplicar en diferentes comunidades, ya que vemos que existe mucha disparidad. Así es. Eso va en la línea de lo que hemos comentado sobre que cada comunidad hace su ley con sus criterios. Hemos visto que hay una idea general común, pero después los matices son muy importantes. Y las empresas se vuelven locos y los asesores se vuelven locos. Porque no puedes trabajar con un pliego estándar. Es que depende de dónde, no ya qué comunidad, incluso qué administración. Porque si voy a una administración local tiene unos criterios y eso no lo vamos a conseguir nunca. Es muy difícil, ¿no? Eso es muy difícil. ¿Qué seguiremos a...? Sucederá como con los pliegos tipos. Pues sucederá que habrá unos criterios técnicos tipos que se van generalizando y que podemos ir tirando, pero falta todavía mucho para llegar, mucho camino por recorrer. Por lo que me estás exponiendo, eso es lo que justifica los bajos índices de integración, de inserción de las cláusulas ambientales, la dificultad. Sí, sobre todo también, yo creo que en un ámbito tan específico como el que nosotros trabajamos en el ámbito Sanitario. creo que todavía queda mucho por... Sí. El ámbito sanitario tiene, o sea, yo creo que Es un mundo... es una singularidad dentro de una complejidad, por decirlo así, ¿no? El ámbito de la, yo creo que el ámbito de la contratación ha cambiado. Bueno, el ámbito de la contratación está tensionado, aún está tensionado, ¿no? Está tensionado porque están, digamos, los principios y las libertades, ¿no? Que sea por el COVID, por la guerra, por lo de los transportes, porque hay que revisar precios por los costes, ¿no? Y es una cuestión que, claro, y la legislación tiene un músculo a veces que no reacciona suficientemente rápido, pero claro, si tú tienes un transportista que se le han cuadruplicado los costes, pues eso habrá que solucionarlo de alguna manera. Luego está el tema de lo ambiental, que uno sea, ¿no? Meterte ahí, estandarizarlo, lo que has dicho tú. Entonces yo creo que habrá que ir a catálogos, ¿no? A catálogos, es decir, donde se puedan identificar previamente cuáles son esas cláusulas en distintos niveles para, digamos, no errar. Y luego está el plano legislativo. El plano legislativo está desbocado, a mi juicio, ¿sabes? Porque aparte de la ley de contratos y aparte de la legislación de cambio climático, que es lo que hoy nos reúne aquí, el tratado autonómico y tal, está la legislación Next Generation. Sí, todo lo que nos viene ahora. Y esa legislación de los fondos Next Generation es una legislación que es legislación con particularidades, donde lo que es aquí excepción se lleva ya a regla general, ¿entiendes? Entonces, claro, eso también te obliga a manejarte. Y luego está el problema de la huella de carbono, no entendemos lo que es, estamos haciendo licitaciones y las licitaciones no las están anulando. Eso también genera Begoña. Tienen ustedes también... Espera un momento que Begoña... Dale Begoña. Ah, que estás en una llamada, sí. Dale Begoña. ¿Me podéis oír? Sí. Me ha encantado tu ponencia. Ha sido muy interesante ver el dislate autonómico que vamos a tener a la hora de aplicar cambio climático en la contratación pública. Y tan solamente quería hacer una puntualización en relación con el tema de la huella de carbono y la complejidad a la hora de incorporarlo dentro de los pliegos de contratación. Yo en su momento estuve mirando en el registro de la huella de carbono cuántas entidades estaban inscritas en la huella de carbono en el registro estatal y aparecían unas 2.100 entidades. Si tenemos en cuenta que entre ellas hay administraciones públicas como el Ayuntamiento de Madrid, exclusivamente el Palacio de Cibeles, porque tiene una ISO, un EMAS implantado, nos encontramos que hay muy pocos licitadores que ni siquiera puedan ser solventes, puedan demostrar su solvencia técnica en el caso de que
algún poder adjudicador, algún órgano de contratación se le ocurra la feliz idea de incorporar ese concepto de registro de huella de carbono, que yo creo que solamente puede ser solvencia técnica, tal y como está formulado en la ley. Otra cosa es que queramos calcular la huella de carbono del producto del servicio, que son dos conceptos completamente diferentes y desgraciadamente la gente los confunde. El plan estatal, como ha dicho Ximena antes, y casi todos los pliegos que lo meten, y lo he visto también en algunos pliegos de Canarias, confunden ambos términos, y yo creo que estaría bien el aclararle a todos los oyentes, asistentes y a todos los que pretenden incorporarlo, la diferencia entre el registro de huella de carbono de organización y el registro de huella de carbono de producto o de servicio, que también lo hay. Sí, Nada, gracias. Solamente esa puntualización. Sí, yo creo que lo comentamos, ¿no? Lo comentamos. Y además, lo dije de manera muy rápida, pero dije que exigir el registro puede ser también un criterio desproporcionado por lo que comentas, porque es que vas a eliminar la mayoría del sector, ¿no? De los operadores. Ya no es un problema de si es un requisito de la empresa y no del producto, sino que además, aceptándolo, puede ser desproporcionado para el objeto del contrato, que depende de lo que vayamos a contratar. Y respecto de los contratos de sanidad, también hay otro elemento que afecta muy directamente, y es la urgencia que tienen prácticamente los contratos de ustedes. Es decir, si vamos a hacer una obra pública, porque vamos a hacer un polideportivo, vamos a hacer un edificio administrativo nuevo, o vamos a hacer una carretera, tiene sus tiempos, pero no pasa nada. Pero es que en sanidad, si tengo que comprar un aparato, es urgente. Si te compras material sanitario de uso, de tirar, es urgente, todo es urgente. Entonces, ¿cómo te detienes a pensar, a preparar unos pliegos para ver cómo puedo introducir criterios ambientales, sostenibles? Y yo, lo único que se me ocurre, de momento, porque no hay nada y hasta que no se elaboren los criterios, a nivel de la Comisión Europea hay algo, en los criterios orientativos hay algo sobre sanidad, pero es utilizar más las consultas previas de mercado. Que ahí es donde se pueden buscar las soluciones, las innovaciones, las soluciones novedosas para estos temas, ¿no? Y en esta materia vamos a tener que ir a las consultas de mercado. Me decía una técnico de un ayuntamiento el otro día que se puso en contacto con la plataforma para hacer una consulta, que tenía un problema con la gente contra la plataforma, y le dijo, es que hablé con uno de los licitadores y la interrumpieron y le llamaron la atención. Y dijeron, ¿qué hace usted hablando con los licitadores? Usted no puede hablar con los licitadores. Digo, no, y me lo aguantaba, ¿no? Digo, pues eso no lo quise la Unión Europea. Tú eres la directiva, te dice que hay que hablar con los operadores del mercado, que hay que consultarles, incluso que hay que negociar. Nosotros hemos dicho aquí, no se puede negociar, un procedimiento abierto no se puede negociar. Esto está absolutamente prohibido. Y cuando lees las directivas, no es ese el mensaje que nos está dando por los documentos de SOLOC. Dice, vaya usted al mercado, infórmese, pregunte, ¿qué es lo que hay? ¿Qué condiciones? ¿Cómo puedo mejorar lo que yo tengo? Y entonces, están cambiando mucho las cosas. Yo también creo que las consultas del mercado son fundamentales y creo que se entienden mal. Porque al final la consulta del mercado también es para decirle al mercado, quiero esto, échame una mano, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Entiendes? Es que no todo va a corromper y no todo tiene una finalidad de, no, tú allá, yo acá. Claro, y de repente me saco lo que quiero y a lo mejor si te hubiese preguntado, lo hubiese perfilado mejor. Es que es así, Sí, sí. Porque al final tú te vas a comprar lo que hay en el 90% de las ocasiones y en el resto compras innovación. Vale, pues ahí sí. Pero el resto tienes que comprar lo que hay, lo que te pueden traer a uno. Entonces, todo eso, yo soy muy fan de ir y preguntar y tal, y no. Creo que sí, siempre y cuando lo trata todo por igual. Sí, exactamente. Esa es la clave. Yo no te voy a dar la información a ti que no le voy a dar a otro. La información tiene que ser para todos. Primero, me gustaría contratar esto. Y mis conocimientos llegan hasta aquí. ¿Cómo está el mercado? ¿Hay cosas más novedosas? Claro, hombre, que si vas a comprar boli, pues no sé qué vas a preguntar al mercado, porque cuando los productos están estandarizados, hay un precio más o menos, te da igual uno que otro, ¿no? Porque la prestación es la misma, pero según qué cosa
igual te interesa saber Sí, sí, sí. qué es lo que hay, si te lo pueden mejorar, si tantear un poco, ¿no? Decir, oiga, mire, es que a mí me gustaría este ordenador, ¿no? Pero, no sé, o tener un sistema que haya alumnos, ¿no? Que la tecnología... Con un botón que digo, ¡calla! ¿No? Y lo mismo, el mercado dice, no te preocupes, que eso yo te lo incorporo y no me sale tan caro. Sí, sí. Que la tecnología, aparte que para nosotros es un mundo que nos queda lejos, es que avanza a diario y cambia. Y entonces pensamos que estamos en la última novedad y no es así. Y en temas sanitarios o en temas de grandes aparatos científicos de investigación pasa eso. Nosotros tenemos Instituto Astrofísico. ¿Cómo saben ellos qué se está haciendo fuera y cuál es la última avance en lentes? ¿No? Pues consultando, porque además tienen que consultar a 3 o 4 empresas a nivel mundial. Tampoco son tantas a ese nivel puntero, ¿no? Ahora, si tú compras sobre la base de lo que tienes y lo que conoces, te puedes quedar desfasado rápidamente. Eso da trabajo, eso requiere tiempo, requiere gente, personal. Es decir, yo tengo que sacar toda esta montaña de expedientes, voy a poner a llamar ahora para ver que me informen. Complicado. Venga. Yo, muchas gracias por la sesión. Yo reflexiones para terminar. Una hilo de esto que comentamos de las consultas preliminares de mercado, que yo creo que como viéndolo desde la óptica de órgano gestor, sí que es verdad que a falta de mucho la formación o no tener una experiencia en cómo preparar todo eso, en cómo llevarlo a la práctica, a veces nos perdemos cosas, a veces no se hacen de más cosas por esa falta de formación o de conocimiento. Y luego hay otras el tema medioambiental y temas sociales que comentabas que cada vez más influyen o que se vería a través de la contratación hacer todo eso, pero sí que es verdad que no sé si todo el mundo tiene claro, o creo yo, que esto al final tiene implicaciones de coste. O sea, que al final hacer gratuito todo el tema social o medioambiental es complicado que sea gratis. O sea, si no asumes que eso puede suponer un coste de los contratos, pues al final las publicaciones a precio son más. Es verdad que la nueva ley habla de calidad-precio, pero en algunos casos parece que se tiene que incluir gratuitamente. Y no sé si eso es compatible el apostar por lo medioambiental y social sin asumir que detrás tiene que haber o puede haber un incremento en costes en contratos. En el precio sí, no siempre en el coste. Claro. El coste es diferente. Claro. Normalmente a la larga ahorra, porque el coste de eliminación de residuos. Sí. Es verdad que a nivel de precio ahí es un matiz. ¿Quién? El precio hay que asumir No, pero si tú lo planteas en términos de precio, sí. O sea, tú dices, me da este ordenador, ¿no? Y dice, ¿cuánto vale? 500 euros. Y el otro, 2.000. Digo, pues me compro un ejemplo tonto, ¿no? Pero luego tú dices, y a ver, y en términos de coste de eficiencia energética durante su ciclo de vida, pues este se me dispara. Entonces, si tú comparas realmente, pero que nosotros no estamos acostumbrados a comprar así. No, es que no estamos acostumbrados, que cuando vamos a decimos, me gusta esto, y por qué ahora no me preocupo de dónde ha venido, no me preocupo qué mano de obra hay detrás, ¿entiendes? Entonces yo creo que si nosotros miramos desde... Claro. Lo que pasa es que el día a día te devora. ¿Quién piensa a la larga en la administración? Es muy difícil. Es complicado, pero hay que hacerlo. Necesitamos establecer estrategias de Y ves que hay gente preocupada, porque tú cuando vas a hablar de estos temas en cualquier sitio, los propios técnicos te dicen, ojalá yo pudiera hacer todo eso que me cuentas. Es decir, yo quiero hacerlo, pero no tengo medios, recursos. Es que... De hecho, algunas administraciones te dicen que si eso supone coste, que lo justifiques. O sea, que si introduces un criterio de aplicación medioambiental o social, o incluso una condición de especial ejecución, que si supone coste, que lo tienes que justificar. Los interventores lo piden, el informe. Pero es que ahora vamos a tener que justificar las dos cosas. Entonces, claro, lo que pasa es que yo, de esto nosotros ya hemos hablado, ¿no? Sí. Yo creo que esa circular es un poco contradictoria. Eso es lo que yo creo. ¿Entiendes? Y también es verdad que según en qué comunidad autónoma vives en el tiempo, porque hay unas que viven, están a 1000 en el medioevo, ¿no? Y otras, ¿no? Pues que están en el futuro. Tú dijiste Euskadi, pero es que en Euskadi cuando se presenta
el programa de contratación verde, si la que está ahí es la consejera y es la que está tirando para adelante. Entonces, cuando el propio político está convencido, la cosa va como un camión, claro. Bueno. Muy bien. ¿Alguna... ¿Te gustó? ¿Algún cosa? Sí, Cris. Bueno, muchas gracias, Francisco. Sumarme también a tu reflexión final de que hay una baja implicación de criterios ambientales, etc. Porque cuando uno sale, yo a mi caso estudio ciencias ambientales y me puse en contacto con Ximena, empecé a formarme con todo esto, vimos un poco eso, ¿no? Yo me esperaba otra cosa, era una aplicación práctica de contratación, y es verdad que te das un golpetazo de realidad de decir, a lo mejor no hay tanto porcentaje de criterios como me lo espero, ¿no? Y aquí también con el trabajo del grupo hemos tenido otras pequeñas experiencias que nos han comentado precisamente eso, inciden en que falta formación a la persona que redacta los pliegos para poder incluir todo esto, ¿no? Entonces creo que eso está bien dejarlo ahí como, yo que sé, como una reflexión final y incidir sobre todo en eso para poder avanzar a partir de ahí, ¿no? Y simplemente era un método de reflexión final. Sí, sí. Además, un foro como este, donde tienes juristas, ambientalistas, puedes incorporar ingenieros, puedes incorporar, es fundamental. El seminario que ustedes hicieron con los que trabajan, la gente que trabajaba con el sostenible, la eficiencia energética en la construcción. Yo creo que esto no lo resuelve un jurista, no, que va, ni lo resuelve un ambientólogo, ni lo resuelve. No, yo creo que tenemos que integrarnos, porque es la única manera de... Es fundamental. Y después tenemos el problema de estas cosas, es que después hay que plasmarlo. Es bueno plasmarlo. El trabajo que ustedes han hecho sobre alimentación es muy importante. Ahora, la guía. Sí, ahora la guía, sí. Ahora necesitamos, en mi opinión, eso ya es lanzarles un reto. La segunda fase, el anexo, que es buscar cláusula. Sí, cláusula. Analizar un contrato, pero tiene que haber, intentar ver qué hay, incluso fuera de España, ¿no? Intentar buscar algunas cláusulas que podamos facilitar. Y eso es lo que un poco nos estás pidiendo, ¿no? Nos piden los profesionales. Nosotros incorporamos, para comprarlo, pero digamos qué tenemos que incorporar, ¿no? Para cumplir esa cuestión. Falta un laboratorio. Y este es el inicio de un laboratorio. Yo veo aquí algo, porque veo mucha gente joven, que es muy importante, y yo ya estoy cansado. Yo también. Nosotros, porque estamos formando, porque alguien tiene que venir, porque si no, estamos y entonces, aquí hay un brainstorming de ideas que se pueden plasmar en cosas, hay cosas muy interesantes. Sí, así Nos animo a ellos. Disculpa, no tengo que ir. Bueno, estamos en ello. Bueno, pues nada, agradecerte muchísimo que hayas venido, que no hayas venido a ilustrar y ha hecho el esfuerzo, ¿no?, de condensar toda esta enorme cantidad. A mí me ha encantado tu presentación y nada, pues ya nos vemos pronto, ¿eh? Cualquier cosa que necesiten, ya tienen mi correo electrónico y me pueden escribir cualquier información, alguna cosa que yo tengo un blog que hay cositas, no está especializado en compra verde, pero tiene cosas también y falta información. Y si tienen algo que yo les pueda aportar, me lo dicen. ¿Y cómo se llama el blog? Crisis y contratación pública. Crisis y contratación pública. Sigue todo junto. Es que lo puse en marcha con la primera crisis, no la de la pandemia, sino la anterior. Pero ya, como pasamos de crisis en crisis, la de las inversiones. Y está muy bien porque está muy actualizado. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por esta sesión 5 de mayo. Vamos a hablar de Fondo Next Generation y no causar daño significativo al medio ambiente. Muy interesante también. Sí, y el 19 de mayo, jueves, vamos a hacer 2x1 en mayo, en abril nada, descansamos, en mayo vamos a hacer el 19 de mayo, la nueva ley de residuos, que se acaba de aprobar en el Senado ayer, ¿no? Me parece, que vamos a incorporar directivas y tal. Bueno. Y meterá cosas sobre contratación contradictorias con la ley de climática. Para no ser menos. No ser menos. Sí.